Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, pediros disculpas a todos vosotros, compañeros, ponentes, asistentes, porque hoy ha sido uno de esos días que si ya era todo estaba era complicado, pues bueno, pues es la máxima expresión de la ley de Murphy. Añadamos a todas las complejidades ya previstas, añadimos un tren, retrasos y temporal. Si todo eso lo mezclamos, pues bueno, pues la verdad es que ha sido una situación caótica y hasta el último instante era duda de si podía llegar a conectarme o no. Bien, sin más dilación, pues básicamente hacer unas pequeñas reflexiones durante estos apenas 10 minutos sobre lo que es esa propuesta o reglamento ómnibus en materia de inteligencia artificial. Ya tuvimos ocasión en diciembre de organizar un evento monográfico y vertical sobre esta propuesta básicamente se divide en dos reglamentos, uno con un alcance global en el ámbito digital que impacta sobre el Reglamento General de Protección de Datos, por supuesto, el Reglamento de Datos que lo convierte en eje de todo lo que es la gobernanza de datos en el ámbito de la Unión Europea, que a su vez impacta y aglutina lo que es el reglamento de gobernanza de datos, el reglamento de libre circulación de datos no personales y la directiva de datos abiertos. Y por otra parte, el otro reglamento, que es un reglamento vertical que pretende, pues, básicamente modificar el reglamento de inteligencia artificial y que es el objeto de pues, estos minutos que voy a compartir con todos vosotros y vosotras. Bien, como suelo muchas veces decir, es decir, todo eso que se nos plantea y se nos presenta y se nos, entre comillas, y con los debidos respetos, vende como racionalización legislativa, armonización, reordenación, coherencia, simplificación, ahorro de costes. Evidentemente eso suena pues muy bien, ¿no? Suena muy bien y suena muy bien a la industria, suena muy bien a los abogados que nos dedicamos a esto, pero bueno, luego tenemos también que hacer nuestra valoración crítica de todo esto y bueno, pues si tienen ocasión, aquel webinar ya fue una visión vertical sobre todo esto desde un punto de vista crítico y sobre ello pues me pretendo pues dar unas pinceladas con especial atención pues a las cuestiones de especial novedad de estos últimos días sobre esta propuesta, ¿no? Básicamente esta propuesta se circunscribe a unas modificaciones en aspectos, desde mi punto de vista, algunos aspectos claves y esenciales dentro del reglamento de inteligencia artificial. Por un lado, plantea el aplazamiento de las obligaciones previstas en el reglamento para sistemas de alto riesgo. Obviamente es una cuestión controvertida y mucho, como luego veremos, y donde ya pues, distintos países han manifestado su opinión en contra e incluso el reciente dictamen conjunto del supervisor europeo, el EDB, a nivel europeo, bueno, pues, precisamente se han pronunciado sobre esta propuesta y precisamente una de las cuestiones pues, más criticadas es ese retraso indiscriminado, no acotado, de todas esas obligaciones, pues nada más y nada menos de pasar de agosto de 2026 a diciembre de 2027 para sistemas de alto riesgo previstos en el artículo 6.2 y anexo 3 del reglamento y para el 2 de agosto de 2028 para aquellos sistemas de alto riesgo conforme al artículo 6.1 y anexo 1 que se refiere a la legislación de armonización y de seguridad de los productos en el ámbito de la Unión Europea. Bien, insisto, es una cuestión controvertida que obviamente no comparto en toda su extensión, que incluso el supervisor europeo ha apuntado en ese dictamen conjunto la posibilidad de que bueno, pues se pueda valorar, pero eso sí, acotado determinadas obligaciones, por ejemplo, las obligaciones de transparencia en este caso. Otra de las cuestiones que plantea también, para mí, importantísima y creo que la clave de las propuestas que incluye este reglamento ómnibus, que es la eliminación de la obligación de alfabetización en inteligencia artificial. Obligación que, por otra parte, ya es exigible desde febrero de 2025. Obligación de que mucha parte de la industria y de la industria tanto usuaria como desarrolladora ya están cumpliendo en la práctica, porque esta obligación no olvidemos que afecta tanto a las empresas desarrolladoras o comercializadoras de IA como a las entidades públicas y a las empresas usuarias de IA. Y la obligación de alfabetización, de formar
e informar y concienciar sobre los retos y riesgos de la IA, sobre cómo usar la IA, sobre cuáles son nuestras normas de uso internas en materia de inteligencia artificial. Es que es una cuestión, desde mi punto de vista, absolutamente esencial, desde un punto de vista de seguridad, de responsabilidad, de dirigencia y de gobernanza. Es decir, la alfabetización, desde mi punto de vista, es un control preventivo y desaparece, según esta propuesta, como una obligación directa e impacta directamente sobre seguridad, sobre valores y sobre derechos fundamentales. Y ese es nuestro ADN como Unión Europea. Con lo cual, algunas de estas medidas que se están planteando, desde mi punto de vista, van mucho más allá de cuestiones legislativas, sino que entramos en otros terrenos en el ámbito geopolítico y de comercio internacional en el que nos movemos. Y, como he repetido hasta la saciedad en numerosas ocasiones, es decir, no se negocia con los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales no pueden ser una moneda de cambio. Y desde mi punto de vista, eliminar esta obligación podría suponer algo muy parecido a esto. De hecho, afortunadamente, y esta cuestión ya la expusimos en el webinar organizado por ENATIC en diciembre sobre esta propuesta, es decir, recientemente se ha pronunciado también el supervisor europeo en el sentido de precisamente de apostar por la alfabetización. Y no solamente el Parlamento, es que afortunadamente el Consejo y los Estados miembros pues, están manifestándose en contra de que esto realmente pueda llevarse a cabo y que pueda pues, transformarse o derogarse esa obligación ya exigible conforme al reglamento. Bien, eliminar la alfabetización supone que esos riesgos que hablamos tantas veces de la inteligencia artificial, como el Shadow AI, por ejemplo, ¿no? O los riesgos de seguridad asociados a la confidencialidad y fugas de información empresarial, los riesgos en materia de protección de datos, riesgos de decisiones indebidas por ese personal que confía en outputs sin entender los límites, alucinaciones, sesgos, desactualización, los riesgos contra los derechos fundamentales, es decir, todos esos riesgos, sin esa alfabetización, se van a materializar o se van más bien a potenciar. Porque realmente, bueno, pues, si algo hemos aprendido durante todos estos años, sobre todo en materia de seguridad y que trasladamos también a gobernanza en materia de ella, es que quizás una de las herramientas más útiles y de los pilares esenciales para garantizar una inteligencia artificial segura, confiable y responsable es precisamente la concienciación, información y formación sobre la misma. Bien, esta propuesta de reglamento también incorpora una serie de medidas que me parecen muy acertadas en materia de simplificación y flexibilización en relación con pymes, en relación con startups, incluso la lleva más allá y las extiende a lo que llamamos small mid caps, es decir, empresas que ya no son pymes, que son algo más, empresas con menos de 750 empleados y con facturación anual menor a 150 millones de euros, pero que, bueno, pues están siendo protagonistas de esa innovación tecnológica. Con lo cual, bueno, pues creo que es muy positivo que todo esto pueda extenderse más allá de simplemente pymes o startups y que se traslade de manera efectiva, real y tangible en documentación técnica simplificada, en flexibilidad en sistemas de gestión de calidad, que se atenúe el régimen sancionador para este tipo de entidades y sobre todo que haya un acceso preferente a sandboxes, a herramientas voluntarias y a guías. Otra de las cuestiones también controvertidas que plantea esta propuesta Omnibus en materia de inteligencia artificial es esa base legitimadora o base legal para el tratamiento de datos especiales para la detección y corrección de sesgos, con ese nuevo artículo bis que propone el reglamento. Bien, esto de nuevo es una cuestión controvertida y es una cuestión sobre la que también se ha pronunciado, como luego abordaré, el supervisor europeo. También plantea la eliminación de lo que llamamos sistemas de alto riesgo límite. Es decir, ¿qué son sistemas de alto riesgo límite? Es decir, aquellos sistemas de alto riesgo inicialmente incardinables dentro del catálogo Apertus que recoge el reglamento, pero que en base al análisis de riesgos efectuado por su proveedor, considera que no realmente el riesgo residual y el riesgo resultante no puede considerarse alto riesgo. En consecuencia, si no tiene ese riesgo para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales, quedaría excluido de las obligaciones previstas en el reglamento para alto riesgo. Bien, el reglamento en su redacción original, publicada, prevé que este tipo de sistemas, aunque queden excluidos en virtud de esa autoevaluación, pues deban también ser registrados. Bueno, pues la propuesta Omnibus lo que plantea es esa eliminación. De nuevo, cuestión controvertida sobre la que recientemente, esta misma semana, pues se han pronunciado distintos estados, el Consejo
y el supervisor europeo. También esta propuesta plantea ese fomento del rol y protagonismo de la Oficina de Inteligencia Artificial, ese protagonismo también y necesidad de que la Oficina de Inteligencia Artificial promueva códigos de prácticas para la detección, el marcado y el etiquetado de contenidos. También plantea una mayor flexibilidad en la supervisión posterior a la comercialización de un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo cuando se introduce en el mercado, es decir, con lo cual flexibiliza lo que pueda ser esas tareas de monitorización posteriores a su puesta en circulación o comercialización. Cuestión que, bueno, en determinado, puede ser una medida interesante como para flexibilizar y simplificar, pero cuidado, cuidado por todos los riesgos que puede conllevar y una flexibilidad excesiva puede conllevar a una situación de inseguridad precisamente para eso de lo que queremos proteger, sobre todo la salud, la seguridad y los derechos fundamentales. También otra de las cuestiones que aborda esta propuesta de reglamento es la creación de un sandbox europeo de inteligencia artificial, gestionado por la Oficina de Inteligencia Artificial, y también la ampliación de las pruebas en entornos reales a más categorías de sistemas de alto riesgo, es decir, sobre todo orientado a empresas automovilísticas y de aviación, es decir, aquellas que se hallan reguladas en la sección A y B del anexo 1 relativo a la legislación de armonización de los productos del reglamento de inteligencia artificial. Por otra parte, también establece una serie de medidas en materia de gobernanza y supervisión centralizada, refuerza el papel de la Oficina de Inteligencia Artificial, cuestión también muy controvertida y sobre la que se han opuesto los Estados miembros durante esta última semana, o la gran mayoría, y incluso el supervisor europeo. Es decir, no hay que incurrir en un exceso de facultades a la Oficina de Inteligencia Artificial. Cuidado con todo esto. La propuesta pretende otorgar a la Oficina de Inteligencia Artificial las competencias de una autoridad de vigilancia del mercado competente cuando el sistema de IA implicado se considere una plataforma en línea de gran tamaño o un motor de búsqueda en línea de gran tamaño, o cuando se trate de sistemas de IA basados en modelos de IA del mismo proveedor y, consecuentemente, en este caso, pues, las facultades de la Oficina de Inteligencia Artificial serían las correspondientes a una autoridad de vigilancia del mercado. Significaría nuevos poderes procedimentales, nuevos poderes de evaluación directa, es decir, las mismas competencias que una autoridad de vigilancia del mercado. También incorpora importantes novedades en materia de organismos notificados y evaluación de conformidad. Novedades que, desde mi punto de vista, son algunas razonables y admisibles, por cuanto que simplifica algunas de las cuestiones que, bueno, pues, a todas luces, pues, exigía, ¿no?, una revisión, como es, por ejemplo, pues, un procedimiento de solicitud única y un solo procedimiento para ser organismo de evaluación de conformidad bajo el reglamento, o, por ejemplo, la clarificación de la evaluación de conformidad cuando concurren sistemas incardinables en el anexo 1 y en el anexo 3, es decir, que haya una única solicitud y procedimiento de evaluación. Y por último, pues como cuestión también principal que aborda esta propuesta de reglamento, incorpora la creación del anexo 14 relativo a la clasificación de sistemas de IA con códigos y categorías de sistemas para el sistema NANDO, que es la base de datos de la Comisión, donde se publican y gestionan las entidades y organismos notificados y designados. Bien, en este contexto acaba de iniciarse la tramitación de esta propuesta. Por el camino ya se han producido, pues, muchas novedades, que son principalmente las que quería un poco de manera telegráfica, pues resumirles en estos 10 minutos. Como bien saben y ha salido, si no me equivoco anteriormente, pues hay una consulta pública abierta ya por el Gobierno de España precisamente sobre este reglamento ómnibus sobre IA, abierta hasta el 8 de febrero, donde se pretende que se hagan aportaciones precisamente en aras de esa simplificación y protección de los derechos fundamentales. Desde aquí, y como en ATIC, les animo a que participen, recordar a todos y a todas que ese derecho, que es el derecho de la inteligencia artificial, lo estamos construyendo, lo hemos construido, sobre todo en el ámbito contractual y corporativo, y lo vamos a seguir construyendo entre todos. Con lo cual, no adoptemos una postura pasiva ante todas estas cuestiones. Creo que son cuestiones importantes y nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos, todas estas cuestiones que hagamos ahora, pues van a tener un enorme impacto, porque estamos en un momento embrionario, desde mi punto de vista. Embrionario
en el ámbito de la propia inteligencia artificial. Esto acaba de empezar, tenemos la sensación de que hemos llegado a un momento. No, no, esto simplemente acaba de empezar. Pero es que el derecho que tiene que regularla está en ese mismo estado embrionario. Y repito, ese derecho lo vamos a construir entre todos. Países como Francia están intentando separar el ómnibus y dividirlo en dos paquetes, ¿no? Es decir, por un lado, que se discutan en un instrumento jurídico aparte lo que son el posible aplazamiento de los plazos exigibles para las obligaciones para alto riesgo y luego todas las demás. Todas esas cuestiones de gran calado y algunas sustantivas que sorprendentemente pues, no están en el reglamento y que quizás deberían haberse también incorporado. Por ejemplo, la propia definición tan controvertida de qué debe entenderse por inteligencia artificial o no. Como les decía, también como novedad esta última semana, se ha producido esa opinión conjunta esperada del EDPS y del Supervisor Europeo de Protección de Datos. De hecho, el primero ya está trabajando en directrices conjuntas con la Comisión sobre esa interacción necesaria entre el Reglamento de Inteligencia Artificial y el Reglamento General de Protección de Datos. Y bueno, pues este dictamen, esta primera opinión conjunta, bueno, pues significar un poco cuatro pinceladas básicas, ¿no? Es decir, por un lado, es decir, apoya, es decir, pero con condiciones, esta propuesta de reglamento siempre y cuando no se reduzca la protección por la que tanto hemos luchado y tanto hemos sudado. Eso por un lado. Rechaza una simplificación por desregulación, que es otra de las cuestiones pues, muy criticadas y muy discutidas. Apoya también la propuesta que hace el reglamento sobre la base legal que permitiría el tratamiento excepcional de categorías especiales de datos personales con fines de detección y corrección de sesgos. Eso sí, siempre que obedezca a una base real y demostrable. Apoya también los sandboxes de los que hemos hablado, pero siempre con supervisión y sujeción, evidentemente, al Reglamento General de Protección de Datos. Apoyan también el objetivo general de la propuesta de simplificar, de racionalizar, pero, por otra parte, mantiene algunas de las obligaciones que la Comisión está proponiendo derogar, como es la de registro de esos sistemas de alto riesgo límite en la base de datos de la Unión Europea. Hay también una preocupación de ambas entidades por esa concentración excesiva de competencias en la Oficina de Inteligencia Artificial. Consideran que debe haber una apuesta mayor por la cooperación institucional, por la cooperación entre organismos. Apoya además esa mayor cooperación entre la Oficina de Inteligencia Artificial y autoridades y organismos de control y un papel activo de esos organismos que protegen los derechos fundamentales. Por supuesto, en materia de alfabetización, es claro y evidente que apuestan por la alfabetización y se pronuncian en contra de una derogación de esta obligación ya consolidada y que desde mi punto de vista es algo que he criticado desde el primer momento que tuve ocasión de leer esta propuesta filtrada antes de su publicación. Y en cuanto a la demora que plantea en los plazos sobre los requisitos para alto riesgo, ambos organismos lo cuestionan. Lo cuestionan y rechazan unos retrasos injustificados y de manera sistemática, sino lo que están planteando y sugiriendo es la posibilidad de mantener el calendario para ciertas obligaciones y, en este caso, dulcificar o demorar ese calendario para otras. Bien, a nivel de Estados miembros y Consejo, no se han hecho esperar pues, el malestar de muchos Estados miembros ante esta propuesta de la Comisión, y no es la primera vez que ocurre, ¿vale? Los Estados miembros están mostrando favorables a que hayan plazos fijos para la aplicación de obligaciones de alto riesgo, no dejarlo en manos de la Comisión y sobre todo porque nos va a aportar seguridad jurídica a todas las partes implicadas. Apuestan por sí exigir ese registro del sistema de alto riesgo límite, al igual que está proponiendo también el Supervisor Europeo. Propone limitar las competencias de la Oficina de Inteligencia Artificial, al igual que se está proponiendo en esta opinión conjunta de los organismos europeos en materia de protección de datos. Apuesta igualmente por mantener la alfabetización y propone y plantea el endurecimiento del tratamiento de datos sensibles. En definitiva, estamos en esta primera fase de debate y de discusión de esta propuesta, una propuesta que desde mi punto de vista pues creo que tiene algunos aciertos y creo que contempla otras disposiciones que desde mi punto de vista no son admisibles y mucho menos precisamente desde un enfoque de riesgos
desde un enfoque de valores y de derechos fundamentales y al final de los valores europeos que constituyen nuestro ADN y por lo que tantos años pues hemos luchado en todos los frentes. Y sin más, pues termino aquí mi presentación ajustándome al tiempo que se me ha proporcionado. De nuevo, agradeciendo por un lado la organización de este evento y la invitación para participar en él y de nuevo, pues rogando disculpas por esta irrupción accidentada y bueno, pues que espero que al menos pues estas cuestiones que les he apuntado pues les sean de utilidad y les sirvan para reflexionar y sobre todo para participar en todo aquello que puedan, porque repito, todo esto lo tenemos que construir entre todos. Muchas gracias.